Bueno, vamos a continuar. Les pido una disculpa porque la diapositiva que les mostré en el primer video, pues no era la que era una de las que había hecho ya en años pasados, pero la correcta es esta que les estoy mostrando en este segundo video. Pero en realidad pues es casi lo mismo que ya vimos. Bueno, nos habíamos quedado y un repaso ya muy rápido de lo que estábamos viendo la vez pasada, o en el video, perdón, de la vez pasada, que era fundamentos de soldadura. Esto ya lo vimos. Sabemos que hay diagramas que dan el comportamiento de los materiales. Sabemos que hay cómo se generan los aceros, cómo se clasifican, VOF, arco eléctrico, la clasificación de ellos, y vimos cómo clasifica la Sociedad Norteamericana de Soldadura a los procesos de soldadura, y que sabemos que hay más de 50 formas de llevarlo a cabo. Los tipos de uniones, el de borde es el que se muestra en el inciso E, es el que les decía como dos L's empalmadas. Los tipos de filetes que se generan al llevar a cabo la unión. Vimos lo que es la densidad de energía, que al sacar el inverso de la densidad de energía podríamos calcular el tiempo que se tardaba en llevar a cabo la unión de las piezas. Calculamos la cantidad de energía para fundir un cierto volumen. Vimos que cada material tiene su temperatura de fusión para poder calcular la cantidad de energía para fundir. Para calcular el calor neto disponible, pues había como factores que afectaban al calor total que llegaba a la pieza ya a llevarse a cabo la unión. Vimos que cuando llevamos una unión se generaban 3 zonas, esto ya les mencioné, y que cada zona tenía diferentes propiedades y lo podíamos corroborar con una prueba de dureza. También sabemos que hay defectos, grietas, huecos, y que va a depender de la altura del electrodo, de la velocidad, del tiempo de llevar a cabo la unión. Y lo podemos detectar mediante procesos o mediante pruebas no destructivas como líquidos penetrantes, partículas magnéticas, y aquí estamos mostrando ultrasonido, que estamos observando huecos dentro de la unión de la pieza. Nos quedamos aquí. ¿Cómo seleccionar o cómo selección del acero? La selección del acero pues va a depender mucho de la norma IC de la SAE, como que estos son los organismos que clasifican a los aceros, la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices y la Sociedad de Ensayos de Mecánicos. Ellos clasifican a lo que son los aceros, y de ahí vamos a seleccionar de acuerdo al material que vamos a llevar a cabo la unión. Si elegimos aceros que contengan mucho azufre o fósforo, estos tendrán tendencia a agrietarse, o como los aceros de alto carbono, o cuando son placas muy gruesas o estructuras muy duras o piezas muy duras, cuando tienen alto carbono. No se recomienda con aceros de alto contenido de azufre o fósforo. ¿Por qué? Pues porque se lleva a cabo lo que les mencioné, el agrietamiento. Vamos a utilizar electrodos de bajo contenido de hidrógeno y de diámetros pequeños. Bueno, esto podría yo decirlo que vamos a usar lo que es electrodos de acuerdo a la pieza que vayamos a unir, al grosor de la pieza, o al grosor de la placa, o al grosor del objeto que vayamos a unir. Por ejemplo, si tenemos una pieza de un 1/16 a 3/32 de pulgada, vamos a usar un electrodo de 3/32 de pulgada de diámetro. Si vamos a utilizar una placa de 1 octavo a 5/32 de pulgada, vamos a usar un electrodo de 1 octavo de pulgada de diámetro. Y si vamos a utilizar una placa de 5/32 a 1/4 de pulgada, vamos a usar un electrodo de 5/32.
Y si vamos a usar una placa de 3/16 a 3 octavos, vamos a usar un electrodo de 5/32 a 3/16 de pulgada. Entonces, ¿de qué va a depender el electrodo? Pues va a depender del espesor de la placa. Pero pues recomendación, se usa para una fácil unión, vamos a usar electrodos de bajo diámetro o de diámetros pequeños como de 1 octavo, que es el más comercial, y el 3/32, que son los más usados para llevar a cabo la unión, como se muestra en la imagen. En la imagen que está aquí, que estoy presentando en esta diapositiva. ¿Y cómo vamos a clasificar a los electrodos? Pues los vamos a clasificar con una E, que significa electrodo, y las dos X, las que van del lado izquierdo al lado derecho, las primeras dos X, es la resistencia que va a soportar la soldadura a la tracción, o sea, a la tensión. Si ustedes tienen un 20, si tienen un 30, tienen que irse a la ficha técnica del electrodo, y si les aparece un 20, pues 20 PSI, libra sobre pulgada cuadrada de esfuerzo a la tensión. Si les aparece un 40, son 40. La tercera X indica la posición de llevar a cabo la unión con ese electrodo. Puede ser que sea vertical, horizontal, boca abajo. Entonces va a depender de qué forma, de qué número tenga esta tercera X. Por ejemplo, si tienen un 1, pueden soldar en todas las posiciones, tanto vertical como horizontal, boca abajo, de lado. Y si tienen un 2, nada más pueden en posición plana y horizontal. No se puede de otra forma, porque el electrodo o lo que estén aportando de material a la pieza a unir no se va a llevar a cabo de la forma adecuada. Entonces, el último dígito o la última X indica el recubrimiento de lo que está hecho el electrodo. ¿Y esto quién lo dice? Pues la Sociedad Norteamericana de Soldadura. Como les dije, la American Welding Society es la única que establece cómo clasificar a los electrodos. Aquí les muestro una tabla de los electrodos más usados para llevar a cabo la unión. Por ejemplo, y qué material se está utilizando. Por ejemplo, el EXX10 es corriente continua con polo positivo, o sea, el recubrimiento es celulosa, y de esta manera cada uno de los electrodos tiene diferente recubrimiento y diferente forma de poder llevar a cabo la unión de los cables que vamos a conectar, por ejemplo, en el arco eléctrico. Y cuando se trata de un acero inoxidable, y si también es un electrodo, va a estar con la E, y posteriormente viene lo que es el acero al que corresponde. Por ejemplo, aquí es un acero inoxidable 374. O sea que en un electrodo al carbón con un electrodo inoxidable, la nomenclatura sí cambia. Aquí lo que está, los primeros tres, L es que es un electrodo, y la siguiente nomenclatura en un acero inoxidable, los tres dígitos establecen qué acero inoxidable es el electrodo, y los últimos dígitos pues ya les mencioné la posición y el recubrimiento de que está hecho el electrodo. Recuerden que para poder llevar una unión es necesario que el material de aporte debe de ser muy similar al material base que vayan a unir. Y aquí les muestro algunos tipos de electrodos comerciales. En la norma, por ejemplo, el 3/16 es el tamaño máximo de electrodo para soldadura vertical, y mientras que el 5/32 es el tamaño máximo para bajo hidrógeno. Entonces aquí hay especificaciones que les digo, pero también va a depender del grosor de la pieza, como lo mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí está un acero 6011. Es un acero 6011 o el acero 6013. Ustedes dirán, pues no tiene una L como los de arriba, el 309L, el 308L. ¿Por qué? Porque el 6011 es un acero al carbón, y el 309L es un electrodo para aceros inoxidables. Cada fábrica, cada empresa pues ya le pone su nomenclatura de acuerdo a cómo ellos identifican sus electrodos. Cuando llevemos a cabo la práctica de la unión de soldadura, tenemos que tener en cuenta la mesa de trabajo, sus lentes, sus guantes,
su careta, en este caso su careta, para que no se dañen los ojos. Lo tienen que hacer de forma inclinada el electrodo, en forma de zigzag, lento, y conforme se vaya consumiendo el electrodo deben de ir bajando el electrodo a la unión. Deben de prender el equipo. Van a trabajar aproximadamente entre 100 a 250 amperes. Esto de qué va a depender, yo les recomiendo que trabajen a 150 amperes, que es el promedio que trabajan todos el arco eléctrico, la mayoría de los soldadores, y de esa manera vamos a identificar que la unión se esté llevando a cabo y de forma adecuada. Si queremos soldar una placa o una lámina muy delgada, lo podemos hacer con puntos y a baja corriente. En este caso podemos bajarle a 100, a 80 para ver cómo se lleva a cabo la unión. Un lado va a ser el positivo y uno el negativo, y vamos a conectarlo de esa manera. Colocamos el electrodo. Si se les queda pegado el electrodo, no se desesperen. Lo único que les recomiendo es que abran la pinza aunque el electrodo se quede pegado en la pieza. Esa es una recomendación que les doy. Y ya posteriormente desprenden el electrodo con el guante, porque están calientes. No toquen la pieza ni toquen el electrodo de forma directa. Tienen que hacerlo con guantes, porque estos alcanzan temperaturas muy altas y pueden quemarse. También brincan chispas. Hay que traer su bata. Su bata debe de ser es obligatoria. Cuando estén quitándole la escoria a lo que es la soldadura, háganlo de forma adecuada, porque la escoria, si les cae en una parte descubierta de su cuerpo, pues los va a quemar. Entonces también deben tener esa precaución. Y cuando estén llevando a cabo la unión, la careta siempre puesta para que no se dañen los ojos. Entonces es una recomendación que les doy. Y pues con esto terminamos esta unidad de soldadura, que creo que pues es una forma muy sencilla de la forma como lo estoy explicando. Creo que es lo más importante del tema, y que ustedes deben de conocer para poder llevar a cabo una unión a través de estos procesos. Y como último, para poder evaluar este trabajo, voy a dejar tanto este trabajo como esta unidad de soldadura, y como la unidad de tratamientos térmicos. Voy a subir al Classroom 2 trabajos que me tienen que desarrollar para ambas unidades en equipo, para que también ustedes no estén tan presionados y lo puedan llevar a cabo de la forma adecuada. Con esto les voy a evaluar estas 2 unidades. Las otras 2 unidades pues ya me entregaron lo que es el diseño del molde, y la primera unidad pues también me entregaron el trabajo que les encargue. Entonces, ya para subir estas 4 calificaciones, les voy a dejar un trabajo para la unidad de tratamientos térmicos y para la unidad de soldadura. Van a estar en el Classroom, y cualquier duda y pregunta pues me la hacen llegar por WhatsApp, o en su defecto pues en WhatsApp privado o en el grupo. Bueno chicos, cuídense y nos vemos ya próximamente para las prácticas. Ya terminamos casi esto. Gracias.